El día de hoy quería hablarles sobre una reflexión que hice a raíz de haber leído un libro de Luciano Lutero que se llama Los afectos fundamentales, angustia, vergüenza y culpa. La verdad es que es un libro que me ha gustado bastante y que yo ya llevaba tiempo esperándolo porque lo había pedido desde Argentina en Busca Libre y tardó bastante en llegarme, pero valió la pena la espera. La verdad es que es un libro que me parece que plantea una problemática clínica muy interesante. Eh, Básicamente, Luciano comienza argumentando que en nuestros tiempos hay una problemática que comparte ciertas problemáticas de los tiempos de Freud, pero que al mismo tiempo trae cosas nuevas. En los tiempos de Freud podríamos ver que el problema radica en un sujeto del deseo, es decir, un sujeto que está problematizado o conflictuado de alguna manera con su deseo, en la medida en la que ese deseo entra en choque o entra en tensión con la civilización, con la cultura, con las prohibiciones, etc. Estamos hablando de un tiempo o de la época victoriana. Eh, entonces, pues ese sujeto experimentaba una tensión entre la moral sexual cultural y las mociones pulsionales. Por lo tanto, Freud pensaba que lo que se reprimía no era como tal la pulsión, sino los agentes de representación de esa pulsión. Entonces, por lo tanto, esas representaciones, esas pulsiones, tenían que encontrar nuevas representaciones con las cuales ligarse y entonces podían, digamos, sublimarse o entrar de alguna otra manera a la civilización. Y por lo tanto la pulsión no solo sería algo que va en contra de la civilización, sino que sería el motor de la creación de la civilización. La civilización es un producto pulsional también, solo que sublimado o desviado de sus metas iniciales. Sin embargo, Lutero lo que plantea es que el problema actual ya no se trata solo de un sujeto del deseo, sino principalmente de un sujeto del miedo. Lo que dice Lutero es que el miedo pareciera haber desplazado los afectos fundamentales como la angustia, la vergüenza o la culpa. Es como si el miedo nos congelara, nos paralizara y no permitiera ningún tipo de movimiento subjetivo. Por lo tanto, digamos, si el miedo sería esto que no nos permite tener un movimiento subjetivo, estamos hablando de que es algo que nos deja desafectados. Y para Lutero juega con esta palabra de desafectados. Básicamente lo que dice es, afectado remite a algo me afecta o algo me altera, pero también significa o también remite a la cuestión de los afectos. Entonces, cuando algo me afecta es porque algo posibilita el surgimiento de un afecto y ese afecto me implica como un sujeto. Entonces, lo que Luciano Lutero dice es, el sujeto del miedo está desafectado, es decir, no está implicado subjetivamente en ese miedo y tampoco está implicado subjetivamente en los afectos fundamentales como la angustia, la culpa o la vergüenza. ¿Sí? Y a mí me parece que esa reflexión es muy importante porque lo que vemos hoy en día es esta discusión sobre cómo modificar conductas, sobre cómo tener mayor eficacia clínica, etc. Pero aquí Lutero viene a plantearnos una cuestión. El trabajo del psicoanálisis no consiste solamente en modificar conductas, que claro que es importante, yo no digo que no. Puede tener sus efectos, puede tener sus cosas, modificar conductas, yo no digo que no. La cuestión está en pensar
no solo en la modificación de conducta, sino que esa conducta conlleve la implicación de un sujeto. Porque de nada nos sirve tener un cambio de conducta si lo que tenemos es una conducta sin sujeto. Entonces el psicoanálisis busca eso, no simplemente decirle al paciente, bueno, vamos a hacer tal estrategia para que cambies esta conducta por una conducta más funcional, etc. No se trata de eso, se trata de que haya un sujeto de esa conducta, que haya una implicación de la subjetividad ahí y que haya una transformación de la subjetividad. Entonces, simplemente quería compartirles esa reflexión. No sé ustedes qué piensen, me gustaría escucharlos. También creo que en su momento esto da pie para pensar las críticas actuales que se hacen sobre psicoanálisis, que creo que también habría que salir a posicionarnos frente a esas críticas, que no es lo mismo que defenderse de esas críticas. Yo creo que se trata de posicionarse y buscar, apostar siempre por el diálogo frente a estos discursos que buscan descalificar, minimizar, rivalizar, etc. Entonces, bueno, pues yo por el momento los dejo por aquí. Muchísimas gracias por escuchar y los estoy leyendo.